Ya chiquillos, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de Historia y Geografía, ¿cierto? La primera de este semestre es una clase muy interesante. Vamos a empezar a estudiar las civilizaciones precolombinas, ¿ya? Ahí las van a ir conociendo. Son tres muy importantes para nuestra historia, para nuestro desarrollo. Así que mucha atención en estas clases. Antes de empezar, yo quiero que reactivemos conocimientos previos para recordar un poquitito y poder ir adaptándonos a la materia que vamos a ir viendo, ¿ya? Así que atención. Primero, ¿qué es civilización? ¿Ustedes recuerdan qué es civilización? ¿Qué es una cultura? Y por último, ¿qué diferencias existen entre cultura y civilización? ¿Ya? Si no recuerdan estos conceptos, no se preocupen. ¿Por qué? Porque los tengo. Cultura y civilización. Dice así, la cultura. Cuando hablamos de cultura nos referimos todo lo que resulta del quehacer humano. Por ejemplo, los alimentos y creencias religiosas, el lenguaje y la vestimenta, las herramientas, organización social y política, desarrollo artístico, científico, etc. Son cosas puntuales que el humano va haciendo y que se van transmitiendo de generación en generación. A eso se le llama cultura, ¿ya? Al ser una característica particular del ser humano, no todas las culturas alcanzan el grado de civilización, ¿ya? En cambio, civilización es la forma más avanzada de una sociedad cuando ha alcanzado un alto nivel de cultura, ciencia, industria y gobierno. Por ejemplo, la construcción de los templos religiosos. Cuando ya yo tengo una religión establecida, estoy formando una civilización. Construcción de carreteras. La implantación de distintas tecnologías y leyes para gobernar a la sociedad. Creación de restaurantes. La creación del mercado y el comercio, etc. ¿Ya? Cultura y civilización. ¿En qué se asemejan? A pesar de ser dos conceptos distintos, cultura y civilización se parecen más de lo que crees, pues ambas son propias del ser humano y ambas permiten que el ser humano se organice. ¿Ya? Cultura y civilización, la cultura da origen a una civilización. La cultura, si yo la sigo desarrollando, me va a dar origen a una civilización porque se va a ir convirtiendo o transformando en una cultura o en una situación cada vez más compleja. Y recuerden que cultura es algo particular del ser humano y la civilización es una situación más compleja que se da con el desarrollo extremo de una cultura en particular. ¿Ya? Así que ahí está la definición. Esto lo pueden anotar ustedes, esto y lo de la diapositiva anterior, si es que no lo habían escrito. Antes de iniciar, quiero que reflexionemos. ¿De qué manera la construcción de una civilización siempre está ligada a su geografía? ¿Será verdad esto, que la geografía es muy importante para la construcción o el desarrollo de una civilización? ¿Qué creen ustedes? Reflexionen eso. Viernes 6 de agosto del año 2021. El objetivo de la clase es describir la civilización inca considerando su cronología y geografía. Anoten el objetivo de la clase y ahí están los datos de la clase de hoy. Clase número 3 ya de la unidad número 5 o módulo número 5. Observen las siguientes imágenes, reflexionen en torno a ellas y pongan mucha atención a los comentarios realizados por el profesor. Luego respondan las preguntas planteadas. Muy bien, chiquillos, entonces vamos a empezar desde ya a estudiar ya lo que es el Imperio Inca. Dice, ¿dónde y cuándo? ¿Dónde y cuándo se refiere a dónde se desarrollaron y cuándo en el tiempo? ¿Ya? En esta clase nosotros vamos a ver eh, el desarrollo de la civilización, o vamos a describir la civilización inca considerando su eh, ubicación cronológica, los años, ¿cierto?, en que se ubicó, y la ubicación geográfica, en qué lugar se ubicó, ¿ya? Así que mucha atención. En relación a esto, yo puedo decir que, primero, para entender las culturas que estudiamos debemos saber dónde y cuándo se desarrollaron. Esto es relevante porque, por ejemplo, los incas desarrollaron toda una cultura en función de su geografía, pero además solo se desarrollaron mientras todavía los españoles no llegaban a América, ¿ya? Su crecimiento y desarrollo terminó con la llegada de estos al continente americano, ¿ya? Y ahí les voy a explicar por qué. Ya, chiquillos, entonces vamos a empezar aquí mencionando cuál es la ubicación geográfica del Imperio Inca o la civilización Inca. Ubicación espacial o geográfica, título, ¿ya? Dice así, la ubicación espacial hace referencia al espacio que ocupó esta civilización en el planeta. El Imperio Inca era conocido con el nombre del Tahuantinsuyo. Se desarrolló en América del Sur, a diferencia de la civilización maya y azteca que se desarrollaron más al norte del continente. Aquí está la civilización Inca, ¿ya? La civilización Inca se desarrolló en América del Sur, fue la única que se desarrolló en América del Sur, a diferencia de los mayas y los aztecas, ¿cierto?, que se desarrollaron más al norte, los mayas en el continente centroamericano y los aztecas un poquito en el
en Norteamérica y un poquito en Centroamérica también, ¿ya? Pero si yo les pregunto a ustedes cuál fue la única civilización precolombina que se desarrolló en el continente sudamericano, ustedes al tiro tienen que decir, los incas. ¿Qué civilizaciones se desarrollaron más al norte de América? A los mayas y los aztecas, ¿ya? Por dar un ejemplo. Su territorio abarcaba desde el norte del Ecuador hasta el río Maipo en Chile. Desde el norte del Ecuador, que está acá, hasta el río Maipo en la región de Santiago. ¿Ya? Río Maipo en Chile. Por eso es muy importante esta civilización para nosotros y todavía tenemos algunas características de ellos. Su capital era la ciudad del Cusco. La capital de los incas era la ciudad del Cusco, la cual se derivaba en los caminos hacia las 4 ciudades más importantes, que eran Collasuyo, Antisuyo, Contisuyo y Chinchaisuyo, ¿ya? Esas eran las 4 ciudades. El imperio inca vivió aproximadamente una cantidad de 350 años, desde el año 1200 hasta el año 1532, ¿ya? Hasta el año 1532. Del año 1200 hasta el año 1532 después de Cristo, y ahí en el año 1532 fue cuando llegaron los españoles y se acabó el desarrollo de la civilización o el imperio inca, ¿ya? Ahí se terminó la expansión de este territorio porque hubieron guerras, hubieron masacres que terminaron con la vida de todas estas personas, imposibilitando que esta civilización se siguiera expandiendo en el tiempo. Todo esto tienen que anotarlo ustedes en sus cuadernos. Ya yo les voy a mandar la fotito al WhatsApp, la fotito al Facebook para que lo anoten y les sirva de materia para estudiar. Aquí hay otra foto, ¿cierto?, que muestra dónde se ubicaba el imperio inca, ¿ya? ¿Cuál fue su mayor época de expansión? Que fue en el año 1525. Recuerden que los incas, su expansión terminó en el año 1532, pero en el año 1525 fue su mayor época de expansión. Y aquí aparece un mapa ampliado, aparecen dos mapas, un mapa de Sudamérica y un mapa un poquito más ampliado de solamente el territorio inca. Nosotros mencionamos delante que el territorio inca abarcaba desde Quito o Ecuador, Quito es la capital de Ecuador actualmente, ¿cierto? Desde Ecuador hasta la región del Maipo, acá en Chile, Santiago, el Maipo, ¿ya? Y aquí, en este mapa de acá, se pueden apreciar las 4 principales ciudades que conformaban el imperio inca. Chinchansuyo, de color rojo, Cuntisuyo, de color naranjo, Collasuyo, de color azul, y Antisuyo, de color verde. Recuerden que la capital de esta civilización era el Cusco. Capital, el Cusco, ¿ya? Y esto es fácil de recordar porque hay una película que habla sobre el Imperio Inca, una película de monitos, no sé si ustedes lo vieron, algo del emperador que se transformaba en una llama, ¿cierto? Que era cruel, era malo el emperador y para aprender él se transformaba en una llama y pasa una serie de cosas. Esa película está orientada en la civilización inca. Ubicación temporal, ¿qué quiere decir esto? ¿En qué lugar o entre qué periodo de tiempo se ubicó la civilización inca? Los incas se desarrollaron entre los siglos XII y XVI, más específicamente entre los años 1200 que hace referencia al siglo XII, después de Cristo, y el año 1532, que hace referencia al siglo XVI después de Cristo. Su periodo de mayor desarrollo, sin embargo, fue del siglo XV al siglo XVI, del siglo XV, porque desde el año 1476 ellos empezaron a desarrollarse con mayor expansión o con mayor importancia. Fue su periodo más importante de desarrollo en 1476, que equivale al periodo 15, hasta el 1532, que fue cuando llegaron los españoles, ¿cierto? Y se acabó su periodo de expansión, su periodo de crecimiento, y eso corresponde al siglo XVI después de Cristo. Era un imperio muy, muy desarrollado, ¿cierto? Que si uno nunca va a saber cuán grande pudo haber sido su desarrollo si es que no hubiesen llegado los españoles al continente americano. ¿Ya? Eso nunca lo vamos a saber, pero su desarrollo, a pesar del poco tiempo que vivieron, que fue menos que los aztecas y menos que los mayas, fue muy, muy, muy grande. Su desarrollo terminó, como les mencioné, cuando llegaron los españoles al continente americano. ¿Ya? Aquí aparece una línea de tiempo donde aparece que en el año 20.000 a.C. se empezó a poblar América y los incas recién nacieron en el año
1200 después de Cristo hasta el año 1532, que fue cuando llegaron los europeos o los españoles a América. ¿Ya? Ahí está, periodo de vida de los incas desde los años 1200 al año 1532. Es decir, si yo saco la diferencia de esto, los incas vivieron aproximadamente, aquí vamos a colocar aprox, o mi letra está más o menos, aproximadamente 332 años. ¿Ya? Aproximadamente vivieron 332 años. Ojo a este dato porque puede aparecer en la práctica independiente. ¿Ya? Y aquí hay un mapa donde aparece, ¿cierto? La ubicación de los incas. Aquí aparece Sudamérica grande y acá aparece ampliado, donde está desde Ecuador hasta el río Maipo o la región de Maipo en Chile. ¿Ya? Y aquí abajo hay una línea de tiempo que me muestra el periodo de mayor expansión, ¿cierto?, de los incas. Acá dice que el periodo de mayor expansión, de mayor desarrollo, fue desde el año 1476 hasta el 1532. Es decir, desde ahí. Periodo de mayor expansión desde el año 1476 al 1532. Fue muy poquitito el tiempo en que ellos se desarrollaron o se expandieron a plenitud. ¿Por qué? Porque en el año 1532 llegaron los españoles y ahí se estancó todo. Dejó de existir esta civilización. Esto también tienen que escribirlo porque también es muy importante. Anoten esto que yo anoté aquí arriba, ya, porque les puede servir a ustedes en la práctica independiente. Acá hay una imagen, ¿cierto? Fíjense en esto. La pregunta dice, ¿el territorio inca, obstáculo o oportunidad de desarrollo? ¿Qué creen ustedes? El territorio inca al estar rodeado de muchas selvas, de lugares desérticos, de mucho árbol, a veces lluvia, ¿habrá sido un obstáculo para su desarrollo o era una oportunidad de desarrollo? ¿Qué creen ustedes? El territorio inca es una mezcla de ambos. Puede ser un obstáculo y también una oportunidad de desarrollo. ¿Por qué? Porque los climas desérticos y con mucha selva, las largas distancias de camino y las zonas montañosas eran vistas como obstáculos para su desarrollo. Porque claro, ellos no podían desarrollarse libremente en estos lugares al tener una selva, caminos montañosos, desierto, no podían sembrar, largos caminos, no podían trasladarse de un lado a otro. Pero sin embargo, todas estas características de su geografía hizo que los incas desarrollaran su ingenio, ¿ya? ¿Por qué? Porque con esto ellos inventaron la agricultura en terrazas, que se las voy a mostrar a continuación. Construyeron vías y caminos para trasladarse de manera más fácil y para unir su territorio, que eran las 4 ciudades más importantes, ¿cierto?, que mencioné anteriormente. Por este motivo, se dice que su territorio representaba un obstáculo, pero también una oportunidad de desarrollo. ¿Cuál es la forma en que ellos cultivaban y se pudieron sustentar, que es muy, muy importante? Esta, terrazas, se le llamaba esta forma de cultivo, le llamaban ellos terrazas. Ya es una forma de cultivo que adoptaron los incas para adaptarse a su ubicación geográfica. Como ellos vivían en zonas muy montañosas, ellos decidieron hacer este tipo que está acá, que estoy marcando, este tipo, ¿cierto? Como escaleritas para ir sembrando. En cada uno iban sembrando cosas y así aprovechaban todas las características de su ubicación geográfica y podían sustentarse con sus alimentos que ellos mismos estaban plantando o estaban creando. Actividad de práctica guiada. Ahora sucede en el módulo número 5. Luego, guiados por el profesor, desarrollen las actividades número 1, 2 y 3 del CT en la página número 13, 14 y 15. Se revisará la actividad en conjunto. Miren acá, dice, trabajamos con mapas la ubicación geográfica. Observa atentamente los siguientes mapas y responde las preguntas. Aparece un mapa solo de Sudamérica, que es el primero, aquí que voy a marcar con el número 1, solamente este es Sudamérica, ¿ya? Y acá aparece un mapa del continente americano, que es el número 2, ¿ya? Aquí aparece América del Sur, América del Centro y América del Norte. Explica una similitud y una diferencia geográfica entre la civilización inca frente a la maya y la azteca. Fíjense, ojo que América del Sur también pertenece al continente americano, ¿eh? Ojo que América del Sur, América del Centro y América del Norte se llaman América, solamente que Sur, Centro y Norte es para diferenciarlo. Entonces, explica una similitud y una diferencia geográfica entre la civilización inca frente a la maya y la azteca. Por ejemplo, la inca, ¿dónde se ubica? ¿En qué continente se ubica? Hablemos de continente global, como uno solo, en América. Y la maya y los aztecas, ¿dónde se ubican como continente global, como uno solo? También en América. Ahí tenemos una similitud. Ahora, una diferencia.
¿Cuál puede ser? ¿Dónde se ubican específicamente los incas? ¿En qué América? ¿América del Norte, América del Centro, América del Sur? ¿Y en qué América se encuentran los aztecas y los mayas? ¿América del Norte, América del Centro o América del Sur? ¿Ya? Porque ojo que aquí no estamos hablando solamente de la ubicación geográfica, por eso tenemos que enfocarnos en esas características, ¿ya? Y la B dice, describe dónde se desarrolló la civilización inca y qué países incluye actualmente, ¿ya? Yo les nombré delante varias veces en qué lugar o en qué continente se desarrolló la civilización inca y les nombré dos países que involucran. ¿Cuáles son? Actividad 2. Trabajamos con imágenes. Observa atentamente cada una de las siguientes imágenes y responde la pregunta. La imagen 1, donde aparecen las terrazas, ¿cierto? El sistema de cultivo de los incas. Y la imagen 2, donde aparece su camino que era muy arenoso, muy desértico. ¿Por qué la geografía del imperio inca fue al mismo tiempo un obstáculo y una oportunidad de desarrollo? Eso yo lo expliqué. Ustedes pueden volver atrás en el video y buscar la respuesta y redactar la suya. Actividad 3. Trabajamos la ubicación temporal. Observa a continuación la línea de tiempo que se presenta y responde. Aquí aparece una línea de tiempo, dice año 20.000, población de América, antes de Cristo, y después de Cristo del año 1200 al 1532, que fue la llegada de los europeos, nace o se desarrolla el imperio inca. ¿Entre qué años se desarrolló la civilización inca? Ahí ustedes tienen que observar la línea de tiempo y responder. B. ¿Cuántos años o siglos duró el desarrollo de dicha civilización, de la civilización inca? ¿Se acuerdan que yo, cuando les puse la ubicación temporal, yo saqué la diferencia y les dije cuántos años duró la civilización inca? Ahí está la respuesta, por eso les dije que tenían que poner atención. C. ¿Qué acontecimiento marcó el término o el fin del desarrollo de la civilización inca? Ahí también está en la línea de tiempo. Y D. ¿Por qué crees que ese acontecimiento en particular terminó con el desarrollo de los incas? ¿Por qué creen? Yo igual parece que lo mencioné por ahí. Algo pasó, algo hicieron los españoles. ¿Qué pasó? Actividad de práctica independiente. Abran su CT en el módulo 5. Escuchen la lectura sobre el mito fundante del imperio inca. Luego léanlo ustedes de manera silenciosa. Luego completen la actividad número 4 de la página 17 del CT. Se revisará en conjunto. Lee el siguiente texto junto a tus compañeros y luego reflexiona. Dice así. En las regiones cercanas al lago Titicaca, lo voy a leer de acá porque parece tapadito eso. Dice así. De nuevo, empiezo. En las regiones cercanas al lago Titicaca, los hombres vivían como animales salvajes, ya que no tenían religión, leyes o una organización que los aglutinara. Estos habitantes desconocían la agricultura y no poseían técnicas de textilería, por lo cual andaban desnudos. Ellos tenían como hogares las cavernas y se alimentaban de la caza y recolección de alimentos. El dios Inti se compadeció de aquellas personas y envió a su hijo Ayar Manco junto a su hermana Mama Oclo para que civilizaran a esas poblaciones bárbaras y fundaran un imperio que honrara al dios Inti. Ayar Manco se dedicó a enseñarle a los hombres normas de convivencia en sociedad y a adorar al dios Inti. En cambio, Mama Oclo les enseñó a las mujeres técnicas de textilería y labores domésticas. Ayar Manco, llamado también Manco Cápac, antes tuvo que fundar una ciudad, la cual sería el centro del mundo. Su padre, el dios Inti, le proporcionó una vara de oro para que buscara la tierra prometida. Le recomendó viajar hacia el norte del lago Titicaca y hundir el bastón de oro en las tierras por donde pasar, hasta encontrar el lugar en donde éste se hunda con facilidad y allí fundar la ciudad del Cusco, desde donde dirigirían su imperio. Al llegar a una región norteña del lago Titicaca, fueron vistos por los lugareños, quienes los confundieron con dioses debido al brillo de sus vestimentas y joyas. Pasaban los días y Manco Cápac no hallaba la tierra en donde el bastón se hundiese con facilidad. Pero un día, al llegar a un valle majestuoso acordonado por bellas montañas, la vara de oro se enterró en el suelo ante el asombro de Manco Cápac y Mama Oclo. Es así como supieron que ese lugar debería convertirse en la capital del imperio de los incas y ombligo del mundo. Manco Cápac prontamente emprendió la tarea civilizadora en el Valle del Cusco. Enseñó a los hombres la agricultura, la pesca, la construcción de viviendas, las ciencias, la religión, etc. Mama Oclo tuvo la tarea de capacitar a las mujeres en labores domésticas y de tejido para crear vestimentas que los cubrieran de su desnudez. Manco Cápac junto a Mama Oclo fueron los fundadores del imperio que luego harían grandes sus descendientes.
Leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, basado en texto de la Vega. ¿Ya? Esa es la historia del mito fundante de los incas. Entonces, en relación a esto, subraya en el documento, o sea, en su libro, todas aquellas partes en donde se haga referencia a la geografía de los antiguos incas. Todo lo que haga referencia a geografía de los incas, subrayenlo ustedes en el texto. ¿Ya? Ahí lo vamos a ir revisando. B. ¿De qué manera se vincula este texto con la geografía del Imperio Inca? Establezcan dos relaciones. ¿Ya? ¿Cómo se vincula el texto que acaban de leer con la geografía del Imperio Inca? 3. ¿Por qué crees tú que era importante para esta historia que en el lugar en donde se debía fundar la ciudad del Cusco, el bastón de Inti se hundiera con facilidad? ¿Por qué creen ustedes que era necesario que el bastón de Inti se hundiera con facilidad para encontrar la ciudad propicia para fundar el Imperio Inca? ¿Ya? Reflexionemos lo estudiado. ¿Por qué el estudio de la geografía es importante para el estudio de la historia? De acuerdo a lo que estudiamos, ¿por qué creen ustedes? ¿Dónde se desarrolló la civilización inca? ¿En qué continente? ¿Durante cuánto tiempo existió la civilización? Y por último, el ticket de salida, actividad final. Copien el siguiente ticket de salida en sus cuadernos, escriban su nombre y apellido, escríbanlo con letra clara y redonda, traten de calcar el dibujo en sus cuadernos porque tienen que hacerlo, ¿ya? Y una vez que terminen, sáquenle una foto y envíenselo al profesor, ¿ya? Este es. Ticket de salida dice, pinta sobre este mapa el territorio donde se encontraba la antigua civilización inca, ¿ya? Ahí yo delante les mostré varios mapas, los que están viendo el video pueden verlo, retroceder un poquitito y ahí me van a decir y van a saber dónde se ubicaba la civilización inca, ¿ya? Así que ese es. Ustedes pueden tomar la hojita de su cuaderno, la colocan encima de la pantalla del computador, calquen el dibujo completo o pueden imprimirlo. Si tienen la oportunidad de imprimirlo, háganlo y después lo hacen, le sacan una fotito, me lo envían y lo pegan en su cuaderno para que lo tengan de, de material de estudio también que les va a servir, ¿ya? Así que esa fue la clase de hoy día, chiquillos. Fue una clase un poquito más extensa de lo normal, pero es porque el contenido también es más extenso y es necesario estudiarlo de esta forma. Así que eso sería. Les recuerdo que tienen que seguir estudiándose las tablas, la tabla de multiplicar hasta la del 6. El lunes empezamos con materia nueva en matemática, que es la división, así que muy, muy importante. Estudiense esto también todos los días un poquitito, todas las materias vayan repasándolas, ¿ya? Así que les pido que tengan un buen fin de semana, que descansen, que lo disfruten junto a su familia. Si van a salir, salgan con todas las normas de cuidado, ¿ya? Eso sería. Los quiero mucho. Un beso. Nos vemos el día lunes. Bye, bye.